Muy buenas. Vamos a terminar hoy el capítulo 12 en el que actualmente nos encontramos. En el pasado vídeo comenzamos a ver este capítulo hablando de algunas propiedades, algunas características de la fe. Y hoy, como digo, vamos a proceder con los siguientes apartados, comenzando por el apartado número 2, titulado Motivo y motivos de la fe. En este apartado, lo que nos preguntamos es, por los motivos, por las razones, podríamos decir, por las cuales un hombre, digamos que decide creer o opta por la fe, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un hombre crea? ¿Qué motivos hay detrás, podemos decir, de esa decisión? Muy bien, en este sentido, tenemos que decir que el motivo fundamental y primero, el que, digamos, está a un nivel distinto, el primero de todos los motivos, es Dios mismo y su autoridad. Esta es la enseñanza del Concilio Vaticano I, que al explicar la virtud de la fe, decía que esta virtud es una virtud sobrenatural por la que, con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado. Y ahora viene el matiz que nos interesa a nosotros. Dice, con esta virtud de la fe creemos todo lo que Dios nos ha revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos. Muy bien, entonces, este texto o este fragmento del Concilio Vaticano I que acabo de citar habla muy claramente de esta cuestión. Nos viene a decir que esa aceptación de la revelación, de esas verdades de fe, tiene lugar no, podemos decir, como sería lo esperable o sería lo común en otro caso, que es porque un hombre ve claramente que esas verdades son ciertas, son verdaderas, no lo ve claramente con la luz de su razón, sino que esa acogida, nos dice el Concilio Vaticano I, se realiza por la autoridad de Dios mismo. Entonces, con esto, el Concilio Vaticano I nos está hablando claramente de esta cuestión. Nos viene a decir que el motivo de la fe, el motivo de esa acogida de esas verdades, es por Dios, por la autoridad de Dios. Esto es lo que clásicamente en teología se conoce como el motivo formal de la fe. El motivo formal de la fe es Dios mismo, su autoridad. Por otra parte, el Concilio Vaticano I explica también a continuación que, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran a argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías. ¿Qué quiere decir este segundo texto? Quiere decir que, es verdad, el hombre comienza a creer, o debería creer, por Dios mismo, porque se fía de Dios, porque sabe que Dios, esa revelación que le ha sido propuesta proviene de Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos, pero eso no quiere decir, no imposibilita que haya otras circunstancias, por así decirlo, que ayuden al hombre a creer. Esas otras circunstancias pueden ser, por ejemplo, efectivamente, milagros y profecías, signos extraordinarios que ayudan a ver que efectivamente esa revelación, esas verdades provienen de Dios y que por lo tanto son dignas de fe. De este modo podemos completar esta cuestión de los motivos de la fe diciendo que es verdad, el motivo fundamental y primero es Dios mismo, su autoridad, pero eso no quiere decir que no puedan haber otros motivos, otras circunstancias que ayuden a un hombre a creer. Esas circunstancias pueden ser, por ejemplo, pues un ambiente social o familiar adecuado, pues ese hombre o esa persona que ha nacido en una familia cristiana y cuyos padres o cuyo ambiente familiar pues le ha ayudado a creer, ¿no? Puede ser también un motivo para la fe.
o testimonios singulares de vida cristiana, etcétera, etcétera. O sea, junto al motivo grande y fundamental de Dios mismo es autoridad, pueden haber otros motivos. César Izquierdo en el manual explica que estos motivos de la fe preparan y conducen al hombre a creer y desempeñan a veces la función de apoyo psicológico de la fe del creyente. Es decir, que, por así decirlo, esos motivos lo que hacen es ayudar a que esa opción por la fe, que yo me elija creer, que yo quiera creer, ¿no?, que dé ese paso, hacen que ese paso, como digo, sea, digamos, pues más asequible, ¿no? Por otra parte, el manual insiste, ¿no?, en que el motivo de la fe es el único fundamento sólido, inconmovible capaz de soportar el peso de la entrega incondicional y total de la fe. Los motivos deben conducir, por tanto, al motivo, para que la existencia cristiana fundada sobre la fe sea radicalmente moral y tenga garantía de consistencia. Es decir, que si estamos explicando que pueden haber varios motivos que ayuden a un hombre a creer, lo que hay que cuidar es que la fe esté siempre fundada en Dios mismo. O sea, que yo no crea, por ejemplo, porque me han educado así, o por un ambiente que me ayuda a vivir pues esa vida cristiana, sino que tengo que procurar que mi fe realmente esté fundada en Dios mismo, para que esa fe sea auténtica y sea genuina. También podemos decir, completando esta cuestión, que si es verdad que pueden haber unos motivos, unas circunstancias que ayudan a un hombre a creer, aparte de ese motivo fundamental que es Dios mismo, también es cierto lo contrario. O sea, puede ser que en vez de haber circunstancias favorables, hayan circunstancias desfavorables, ¿no? Y esas circunstancias desfavorables pues pueden hacer que una persona lo tenga más difícil para creer, ¿no? Porque efectivamente son obstáculos, pueden ser obstáculos, ¿no?, que hacen que esa decisión, esa opción por la fe, pues sea más gravosa, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que el hecho de que haya circunstancias desfavorables no impide que un hombre pueda creer, como lo demuestra, por ejemplo, conversiones que se producen en países que persiguen o que se oponen a la fe cristiana. Conocemos casos de gente que cree, aunque todo el ambiente que le rodea es contrario. Por lo tanto, eso nos manifiesta que efectivamente en cualquier circunstancia, aunque hayan elementos desfavorables en nuestro entorno, esa opción por la fe, el creer, puede ser una realidad. Por otra parte, y continuamos con este tema de los motivos y el motivo y los motivos de la fe, hay que decir que aunque haya motivos para creer, la fe siempre exige un cierto salto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa fe, explica César Izquierdo en el manual, se basa o tiene como raíz la benevolencia de Dios, la cual, explica, no es objeto de comprobación y siempre escapa a los métodos racionales. Es decir, dicho de un modo más sencillo, que si es verdad que hay motivos que me ayudan a creer, siempre tengo que hacer un cierto abandono, una cierta elección, un cierto salto, dice aquí César Izquierdo. Psicológicamente, dice César Izquierdo, el pasaje del no creer al creer siempre implica un cierto salto. Bien, este salto es diversamente interpretado por luteranos y por católicos. Los luteranos lo entienden como un conflicto entre la fe y la razón. Conocemos ya las razones por las cuales se interpreta este salto de esta forma. Pues esa concepción que tienen los luteranos del pecado como ese factor que ha corrompido la naturaleza humana, por lo tanto
anula la razón o no la hace válida para las cuestiones sobre todo que tienen que ver con Dios, por lo tanto al final solamente vale la fe, ¿no? Y por otra parte, esta interpretación conflictual de ese salto de la fe lo que hace es poner de manifiesto también el carácter fiducial de la fe, que también sabemos que es algo que está profundamente inserto, ¿no?, en esa comprensión que tienen los luteranos de la fe. Hay que decir que esta comprensión de la fe como conflicto, ¿no?, porque hay que optar por la fe contra la razón, hay que decir que, por una parte, como hemos explicado, forma parte de la tradición luterana, ¿no?, pero también es cierto que puede haber calado mucho en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido merece la pena también comprender que la visión católica genuina es muy distinta, ¿eh? Nosotros entendemos que efectivamente, por así decirlo, una cosa es la fe, otra cosa es la razón, pero también es cierto que la fe no se encuentra separada de la razón, ni atenta contra ella. Es más, como dice César Izquierdo en el manual, el hombre debe poder justificar de algún modo ante su propia razón su decisión irrevocable de creer. Lo hemos dicho también en otras veces, ¿no? El hombre, que es el sujeto llamado a creer, es un ser racional y por lo tanto no puede eliminar, por así decirlo, ese factor que es tan determinante. Hace falta poder justificar de alguna forma esa fe, esa opción que se ha hecho por la fe, ¿no? De esto hablaremos más adelante cuando hablemos del tema de la credibilidad de la fe. Muy bien, aclarado entonces esto, ¿no?, esta diferencia entre la comprensión luterana y católica de este salto de la fe, podemos proseguir diciendo que este salto, por una parte, implica pues una cierta aventura, ¿eh? ¿Por qué? Porque el creyente reorienta su existencia abandonándose a Dios, abandonándose al claroscuro de la fe. Esa luz que proporciona la fe, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es una luz que ciertamente pues ilumina, permite conocer cuál es el camino adecuado, que es Cristo, pero también es cierto que es una luz en cierto sentido precaria. Recordamos aquellas palabras de San Pablo cuando hablaba de que ahora vemos como en un espejo. Bien, pues esa luz que proporciona la fe, que es un claroscuro, implica que yo no veo claramente, con total perfección, aquellas realidades que están guiando mi vida. Por lo tanto, eso implica ese carácter de aventura que tiene la fe. Por otra parte, ese salto de la fe del que estamos hablando implica también un cierto sacrificio de la inteligencia, que, explica el manual, debe renunciar a su propia luz para aceptar un fundamento distinto. Lo que podríamos decir la inteligencia del hombre reclama es para poder proceder por un cierto camino, es ver claramente, comprender las cosas, ¿no? Recordamos aquel principio filosófico nihilis volutum nisi precognitum, ¿no?, donde se nos viene a decir eso, ¿no?, es decir, que yo quiero en la medida en que comprendo una cosa, ¿no?, cuando conozco la verdad, pues puedo seguirla, ¿no? En el caso de la fe, la inteligencia, esas verdades no las ha asumido porque las comprenda claramente y diáfanamente, ni porque las haya demostrado, sino que tiene que fiarse, ¿eh? Y en este sentido, esa inteligencia pues está llamada a un cierto sacrificio, ¿no?, porque no debe proceder, digamos, como a ella le gustaría, como sería lo normal en otros casos, sino que tiene que proceder por vía de esa confianza en Dios. Con todo, hay que decir que ese sacrificio de la inteligencia es un sacrificio que tiene inmensos beneficios. Podemos recordar aquello que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto, ¿no? O también cuando habla el Señor de que aquello que le demos, casas, madre, hijo, etcétera, Él nos devolverá multiplicado por 100, ¿eh?
Pues bien, con este sacrificio de la inteligencia pasa un poco lo mismo. Yo inmolo de alguna forma mi inteligencia a Dios. Es un sacrificio, una inmolación relativa, porque luego, es decir, la inteligencia puede trabajar sobre otras cosas, puede reflexionar sobre la misma fe, ¿vale? O sea, entonces es un sacrificio relativo de la inteligencia. Pero bueno, efectivamente, la inteligencia tiene que inmolarse de alguna forma, pero como digo, es un sacrificio que conviene, porque gracias a ello el hombre puede creer y creyendo puede acoger unas verdades que son las más elevadas, las más determinantes, las más trascendentales. Siguiente apartado que vamos a ver es el apartado número 3, titulado Gracia y libertad en el acto de fe. Ya hemos explicado en otras ocasiones cómo la fe requiere no solamente de la libertad del hombre, esta por supuesto es fundamental, el hombre tiene que querer creer para poder creer, efectivamente. Pero ya hemos dicho que no basta con la libertad, porque la fe no es el resultado de las solas fuerzas humanas. El hombre necesita también de la gracia. Sin la gracia de Dios es imposible creer. Este, como digo, es el planteamiento que hemos explicado ya en ocasiones pasadas. Sin embargo, en la práctica puede parecer que esa gracia no es necesaria. Podríamos plantear un caso hipotético. Imaginemos una persona no creyente que en un determinado momento recibe el Evangelio, alguien le propone la palabra de Dios, le propone la revelación. Imaginemos que esa persona que no es creyente, que recibe esa revelación, se pone a reflexionar sobre esas cosas que le han contado acerca de Dios, lo que quiere de nosotros, las verdades de nuestra fe. Ve que esa revelación pues es plausible, que tiene una credibilidad. Y por lo tanto, podríamos imaginar finalmente que ese hombre que en su razonamiento pues ha visto que todo eso que se le ha propuesto pues tiene efectivamente una plausibilidad y una credibilidad, decide acoger esa revelación y por lo tanto creer. Muy bien, con este planteamiento hipotético lo que habría que concluir es que al final la gracia no ha hecho falta, porque ese hombre ha acabado creyendo simplemente con sus solas fuerzas, con el uso de su sola razón y de su sola voluntad. ¿Qué podemos decir a esta objeción, a este planteamiento en el cual la gracia no hace necesaria? Pues bien, lo que podemos decir es que en este planteamiento hay varios errores de fondo. Por una parte, se olvida un hecho verdaderamente fundamental, trascendental, y es que el hombre, los hombres, hemos sido creados por Dios, para Dios. Por lo tanto, ha sido Él el que ha puesto ya en nosotros ese deseo de Dios. Y no solamente eso, sino que además, desde el mismo instante de nuestra creación, nos ha llamado gratuitamente, aquí aparece el tema de la gracia, ya nos ha llamado gratuitamente a la comunión con Él, a la vida bienaventurada, a la vida sobrenatural. Y no solamente eso, sino que además se ha revelado sobrenaturalmente, y esa revelación sobrenatural entra también dentro del ámbito de la gracia. Dios no tenía por qué hacerlo, ha sido por su gracia que se nos ha dado a conocer para que, pudiéndolo conocer, podamos dirigir nuestros pasos hacia Él. Por lo tanto, ya aquí aparece el tema de la gracia. Pero no solamente eso. Hay en este planteamiento que hemos dicho anteriormente otro error, y es olvidar que la revelación, esa revelación que se le propone a ese hombre, es fruto de una iniciativa gratuita. Otra vez aquí aparece el tema de la gracia. Es fruto de una iniciativa gratuita de Dios Padre por medio de su Hijo hecho hombre, que es centro y plenitud de la revelación, como hemos explicado. Por lo tanto, esa revelación entra también dentro del ámbito de la gracia. El hombre no la produce, no está naturalmente, podemos decir, en nuestro entorno, sino que proviene de una acción gratuita de Dios. Todavía más, esa revelación puede ser acogida solo mediante la asistencia del Espíritu Santo, que da la gracia para ello. Hemos explicado anteriormente también cómo ha habido declaraciones del magisterio que han
insistido en este tema. Un hombre o el hombre no puede creer, no puede asumir verdaderamente esa revelación de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese planteamiento hipotético que habíamos hecho de ese hombre que con sus solas fuerzas cree, vemos que es incorrecto. Efectivamente, el esfuerzo o la labor de la inteligencia y de la voluntad tienen que estar, ¿no? El hombre tiene que reflexionar, tiene que decidirse a creer, pero la gracia hace falta. Muy bien, habiendo resuelto esta posible objeción que alguien podría plantear, podemos ya comprender un poquito mejor cómo actúan más concretamente la gracia y la libertad a propósito de la fe. Sobre la libertad, lo que el manual explica es que la fe no es extraña o innecesaria al hombre. Es decir, que creyendo, eligiendo creer, con la ayuda de la gracia de Dios, pero al final tengo que elegir creer, bien, pues esa opción por la fe libre no es algo contrario al hombre. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho ya, porque el hombre ha sido creado por Dios y ha sido creado para Él. Ha sido Dios mismo el que le ha dado la capacidad de conocerlo y de acoger esa verdad que es Cristo. Con lo cual, ese ejercicio de la libertad a la hora de creer es algo legítimo, es algo bueno, es algo conveniente. Esto por cuanto respecto a la libertad, se podrían decir muchas otras cosas, pero digamos que aquí el manual solamente se centra en este punto, ¿no? En mostrar cómo esa opción libre por la fe es algo bueno y es algo coherente con el hombre. Respecto a la gracia, ya hemos explicado que ésta actúa no solamente en el momento concreto en el que el hombre debe creer, sino que esa gracia ya está presente mucho antes. Por eso explica César Izquierdo en el manual que la gratuidad de la fe no se debe buscar solamente en el acto explícito de fe, porque este acto forma parte de un conjunto más amplio. El ejercicio personal de la fe, que es sostenido por la gracia, sin la cual sería imposible, es la culminación de un proceso en el que la gracia ya está presente. El principio de este proceso está fuera del hombre, y no es otro que la autocomunicación ad extra de la Trinidad. En Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, Dios ha creado el mundo y ha dado origen a la historia del hombre, al que ha llamado a su intimidad. Es decir, que la gracia no interviene solamente en el momento concreto en el que el hombre tiene que creer, sino que todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, por lo tanto con la revelación, por lo tanto con la fe, toda esa economía de la salvación tiene que ver con la gracia, con el hecho de que Dios ha querido salvarnos. El cuarto y último apartado que tenemos que ver hoy se titula La fe, inicio de la deificación. Para explicarlo podemos partir de una enseñanza del Concilio de Trento, el cual explicaba que la fe es el initium humanae salutis, es decir, el comienzo de la salvación del hombre. Esta enseñanza podemos clarificarla haciendo al menos dos comentarios. En primer lugar, el hecho de que esa salvación de la que está hablando aquí el Concilio de Trento, al decir que la fe es el inicio de la salvación, pues bien, esa salvación no consiste, como sabemos muy bien, en la inmediata liberación de peligros externos, sino que consiste, en definitiva, en la acogida de la gracia santificante, la cual nos libera del pecado original y personales, y sobre todo nos hace partícipes de la naturaleza divina, deificándonos. Aquí introduzco una pequeña aclaración que creo que el manual no realiza, y es que es verdad que acoger la salvación de Dios mediante la fe, esa gracia santificante, es verdad que aquí y ahora
no me libera de otros males, del hambre, la enfermedad, las guerras, etc. Con todo, sí que creo oportuno decir que la salvación de Dios sí que implica al final la liberación de todas esas cosas. Lo que pasa es que no aquí y ahora, sino en la vida bienaventurada. Pero bueno, forma parte de la salvación de Dios, ¿vale? Con todo, es cierto, es verdad que aquí y ahora, cuando yo creo, cuando yo acojo la salvación de Dios, todos esos problemas, todos esos males pueden estar presentes todavía. Muy bien, por otra parte, he dicho o he intentado explicar que esa salvación consiste al final en la acogida de una gracia santificante que lo que hace es ponerme en comunión con Dios, haciéndome participar de la naturaleza divina, y eso implica una deificación. En el ámbito latino hablamos quizás más o utilizamos más el término santificación. En el ámbito oriental, en cambio, sí que utilizan más la palabra divinización, como aquello que la gracia de Dios o la salvación de Dios produce en mí. Y efectivamente es un aspecto del cual nosotros en el ámbito occidental, por supuesto que somos conscientes también de él. Es verdad, la gracia de Dios me diviniza de algún modo, me hace participar de la naturaleza divina. Insisto en esto para que entendamos el porqué del título de este apartado, la fe, inicio de la deificación. La fe nos deifica en cuanto que implica la acogida de la salvación de Dios, que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, esto por realizar un primer comentario a esta enseñanza de la que hablamos del Concilio de Trento, la fe, inicio de la salvación del hombre. Un segundo comentario que hay que hacer, que es oportuno también, es decir, que efectivamente la fe es inicio de la salvación y no salvación ya plena y definitiva. Lo hemos dicho, esa salvación plena y definitiva, la liberación de todos los males y no solamente de la raíz del mal que es el pecado y la muerte, la salvación plena y definitiva tendrá lugar solamente en el cielo. Por lo tanto, esa fe comienza esa salvación creyendo ya estoy salvado porque esa fe me lleva a la acogida de la gracia que me salva, aunque también es cierto, como estamos explicando, que estoy en un proceso de salvación que tiene que perfeccionarse, que tiene que crecer, por así decirlo, en el tiempo, en mí, y tiene que llegar a una consumación plena en la escatología. Por eso habla César Izquierdo en este apartado de la dimensión escatológica de la fe, porque la fe me introduce en esa salvación, que es un proceso que apunta al futuro. Lo que tengo que hacer creyendo es perseverar en esa gracia que he recibido, normalmente por medio del bautismo. Tengo que crecer en esa gracia, tengo que perseverar hasta llegar a esa plenitud, a esa consumación final. Esto, sin embargo, no significa que la historia resulte irrelevante para la fe. Podría ser esa una objeción o una dificultad que se podría plantear a la fe o a la dimensión escatológica de la fe. Uno podría decir, bueno, dado que parece que los creyentes lo único que les interesa es salvarse y esa salvación tendrá lugar pues al final, cuando muramos, al final de la historia, en la escatología, pues podría decir uno, que para el cristiano, para la fe, la historia resulta irrelevante. Y esta objeción no es válida. ¿Por qué? Pues por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque el creyente es un ser histórico. Nosotros, los hombres, somos seres históricos, vivimos en la historia. Nosotros no vivimos la fe independientemente de la historia, sino que, como hemos dicho, estamos llamados a vivir esa fe en la historia, a crecer en la fe, a crecer en la gracia a través de nuestra vida terrena, a través de la historia. Eso por una parte. Y por otra parte hay que decir que el creyente está llamado a transformar el mundo según el Evangelio, está llamado a implantar el reino de Dios. Por lo tanto,
quien tema, por así decirlo, que el creyente lo que hace es eludir la historia, los problemas de la historia, los males presentes en la historia, a esa persona hay que decirle que está muy equivocada, porque la verdad es justamente lo contrario. El hombre está llamado por Dios a implantar ese reino de Dios. Muy bien, por otra parte hay que decir que esta dimensión escatológica de la fe tampoco significa que cuanto proporciona la fe sea provisional. Es verdad que la fe no es la posesión plena y definitiva de esa verdad, que es Dios, que es Jesucristo. Esa posesión plena y definitiva, esa visión perfecta de Dios, perfecta en la medida en que al hombre le es posible, pues una visión directa. Es verdad que todo eso tendrá lugar en el momento escatológico. Eso es cierto. Ahora bien, la fe ya en este mundo me permite conocer la verdad que es Cristo y me permite unirme ya a Dios. De una forma imperfecta, no plena, sí, pero con una unión real. Por lo tanto, lo que me proporciona la fe, aunque es verdad que la fe no es definitiva, esa fe apunta a esa visión beatífica y en el cielo no habrá fe, ¿vale? Todo eso es cierto, pero esta fe que acojo aquí ahora en mi vida terrena ya me está proporcionando cosas importantes, ya me está permitiendo conocer la verdad, ya me está permitiendo unirme a Dios. En este sentido es válida. Muy bien. Por otra parte, hemos dicho también que esta tensión escatológica en la que la fe nos introduce implica, entre otras cosas, que el hombre persevere en la comunión con Dios. Porque ya hemos dicho, la fe es el inicio de la salvación, se me invita a perseverar en esa salvación que Dios me ha dado, otorgándome su gracia. Yo tengo que permanecer activo, no pasivo. ¿No? Tengo que poner de mi parte, vivir con coherencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, dentro de ese esfuerzo, de esa tensión escatológica que la fe pone en el hombre, dentro de todo ese esfuerzo hay un elemento que es fundamental, que es el trato con Dios. La fe me invita, ante todo, podríamos decir, a tratar a Dios de un modo íntimo, de un modo profundo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la fe es acogida de la revelación, la cual es no solamente la transmisión de una serie de verdades, sino que es la autocomunicación de Dios mismo. O sea, yo en la revelación, acogiendo la revelación mediante la fe, lo que acojo es no solamente una serie de verdades, sino a Dios mismo que se me entrega, que se me da. Muy bien, entonces, correlativamente podemos decir que si la revelación es no solamente verdades, sino Dios mismo que se nos entrega, la fe invita no solamente a la reflexión teológica, que se preocupa de reflexionar, de intentar comprender mejor esas verdades. La fe invita no solamente a esto, sino que invita también a la contemplación, invita a ese trato íntimo y profundo con Dios. Este trato íntimo y profundo con Dios produce, por así decirlo, un conocimiento singularmente profundo de Dios. De esto tenemos experiencia, ¿no? Cuando conocemos mejor a una persona es cuando la tratamos personalmente. Cuando hay amor, sobre todo, es cuando yo soy capaz de conocer mejor a alguien. Pues bien, con Dios pasa lo mismo. Yo a Dios, las verdades divinas, puedo conocerlas reflexionando mediante la teología, y eso es un elemento que es fundamental. O sea, esa teología al final es necesaria para la Iglesia, para el creyente, para defender la fe, etcétera, etcétera. Vale. Pero también es cierto que si esa teología se realizara fuera de un trato personal con Dios, realmente sería algo que estaría profundamente equivocado, porque el creyente está llamado no solamente a asumir una serie de verdades, sino a tratar a Dios, lo estamos diciendo. Por lo tanto, yo estoy invitado
a esa unión con Dios, a ese trato con Dios, a la cual se encamina precisamente esa contemplación. Mediante esta contemplación conseguimos, podríamos decir, varias cosas, ¿no? Pero sobre todo dos. En primer lugar, conseguimos comprender la verdad que es Dios mismo, el Verbo encarnado, que es la luz que nos ilumina a todo hombre. En este sentido, la contemplación produce una claridad, ¿no? Una luz. Pero por otra parte, la contemplación también implica una cierta oscuridad, en el sentido de que, tratando a Dios más íntimamente, nos damos cuenta de que toda palabra creada es inadecuada para expresar a Dios y las realidades sobrenaturales. Esto es un aspecto en el que insiste mucho, como sabemos muy bien, la teología negativa o la dimensión negativa de la teología. Darnos cuenta de que todo aquello que podemos decir de Dios tiene su parte de verdad, o sea, no es directamente un error, no es algo que sea mentira, sino que estoy diciendo cosas de Dios, pero también es cierto que lo que digo de Dios respecto a lo que Dios realmente es mínimo, es muy poco. Dios siempre es mucho más. Pues bien, la contemplación, como digo, nos ayuda a comprender más plenamente este aspecto. Finalmente, hay que decir que para favorecer esa unión con Dios íntima, es fundamental, es del todo necesaria la oración. La oración es ese acto, esa actividad cotidiana por medio de la cual intentamos crecer en esa comunión con Dios. Y por eso resulta esencial, ¿no? para favorecer esa contemplación, ese trato íntimo con Dios.